Aló. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Primeramente agradezco al Señor por darme el privilegio y tenerme en consideración para entregar su palabra el día de hoy. Quiero dar gracias también, como comentaba el Daniel, por lo vivido en esos 4 días que estuvimos en el campamento. De verdad que fue un tiempo de mucha bendición, de renovar fuerzas y vi cómo Dios trataba de forma diferente con cada uno de nosotros. Y le daba gracias al Señor porque quizás chicos que vienen ingresando recién, otros que son un poco más tímidos, se explayaban de una forma tan diferente a lo que habían llegado, y le daba gracias al Señor por eso, porque Dios hace como Él quiere y Él trata la vida de cada persona como Él quiere. Y también agradecerle a cada uno por sus oraciones. Yo sé que más de alguno se acordó de nosotros y, y el Señor nos guardó en todo momento, en la carretera, en la ida, al regreso. Al regreso llovía demasiado, pareciera 2 países diferentes, porque allá teníamos 29 grados, llegaron a los 30 grados, no sabíamos dónde escondernos. Y cuando veníamos por más o menos por Yanquihue ya notamos más fuerte la lluvia. Así que, pero también nos hacía falta de esa lluvia. Así que agradecida del Señor. Fue mi primer viaje más largo que hice, pero confiada en el Señor que Él nos, así como nos dio la salida, también nos iba a dar el regreso. Agradecer también a nuestros pastores que nos acompañaron y de verdad que estoy muy contenta por todas las cosas. Me acuerdo que cuando fuimos al primer campamento que íbamos con la Dani a Santiago, nos gustó y dijimos ya, hagamos esto, digámosle a los chicos que vayamos al siguiente y, y gracias a Dios también pudimos llevar a la gran mayoría. Algunos no pudieron ir por a veces motivos, pero el Señor sabe por qué hace las cosas. Así que agradecida a Dios por parte de, de mi vida y también a ustedes. Ahora vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Una vez lo hayan encontrado, nos colocamos en pie para dar lectura en reverencia a nuestro Dios. Quiero que leamos todos juntos porque es muy cortito. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Tomen su asiento. El Señor ha bendecido desde ya su palabra. Y uno de los talleres que a nosotros nos tocó con el Giovanni, hablaba sobre escanearnos a nosotros mismos. El título o el eslogan era "Es tiempo". Entonces los talleres hablaban de hartos ámbitos donde ya era tiempo. Nosotros nos tocó "Es tiempo de escanearte". ¿De qué forma me veo yo y de qué forma me ve Dios? Entonces, a raíz de esto también el Señor me dio esta palabra y como acabamos de leer, dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ya leyendo dice camino que al hombre le parece derecho y después dice camino de muerte, ya hace alusión que existen 2 caminos. Aquí hace referencia de estos 2 caminos, que uno obviamente es el correcto y el otro es el incorrecto. Por un camino transitan los sabios, por otro transitan los necios. Y a veces, haciendo luz de la palabra hacia nuestras vidas, estamos también así. Pensamos que vamos de la forma correcta, agradando al Señor, pero nadie es sabio en su propio camino, como dice también la palabra. Entonces quería hablar sobre esto el día de hoy y quiero que vayamos a Proverbios 12,
versículo 28. Aquí podemos ver cuál es el camino correcto. Dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Entonces, como le decía yo, en ese taller nos trataron de explayar, por así decirlo, de qué manera nos vemos nosotros y de qué manera nos ve Dios. Entonces, ¿cómo me veo yo y cómo me ve Dios? Cuando a nosotros nos preguntan quizás de cómo somos o alguien nos conoce recién, tratamos de dar una buena apariencia a la otra persona que está conociéndonos recién. Yo creo que nadie va a decir, no, sabe que yo soy mentiroso o yo robo, porque sabemos que podemos alejar a la persona, ¿cierto? Siempre tratamos de que cuando alguien nos conoce, tratar de decir, no, mira, yo soy, por ejemplo a mí, yo soy sociable, me gusta conversar. Tratamos de decir lo que a nosotros nos parece más lindo, en este caso lo superficial. Queremos tratar de dar una buena versión de nosotros. Incluso a veces mentimos, hay cosas que ni siquiera hacemos, pero las decimos para impresionar. Entonces, todos hemos creído en algún momento o creemos que somos buenos quizá ante la sociedad, que somos buenos ante mis vecinos, que somos buenos ante las leyes de mi país, pero eso no nos basta para estar en los caminos de Dios. Como también no sé si en un estudio fue que se hacía la diferencia entre, no, cuando vino la pastora Ana Cazón, hizo la diferencia entre ser correcto moralmente y qué es lo que piensa Dios de nosotros, qué es lo que Dios dice que es correcto. Y también a raíz de eso, a veces nos creamos el cuento de lo que decimos y pensamos que caminamos bajo la voluntad de Dios. Pero la palabra hoy día nos dice que no nos debemos confiar en eso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es demasiado bueno. Y eso también lo habla en toda la Escritura. ¿Cierto? Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos ningún beneficio por parte de Dios. Nunca merecimos nada. Entonces, hemos recibido esta salvación que gracias a Dios la tenemos hoy en día, pero no por nuestros méritos, no porque hemos alcanzado ser lo más bueno que hemos podido ser, sino que solamente por lástima, porque eso es lo que Dios sintió por nosotros, lástima a través de su amor. Y cuando lo hemos entendido así, hemos entendido que nunca podemos sentirnos demasiado buenos. Entonces, Dios nos ayude. Esta tarde su palabra está reprendiendo tanto a mí como a ustedes, hermanos, porque la palabra primeramente va para siempre el que predica. Y como decía, ninguno tiene mérito en sí mismo. Por eso también fue necesario el sacrificio de Jesús. Si Jesús nunca hubiera muerto por nosotros, tampoco nos hubiéramos estado gozando hoy en día de la gloria de Él. Y si alguno se encontrara bueno o justo delante de todos nosotros, haría a Dios mentiroso y haría saber que el sacrificio de Jesús fue en vano. Y todos sabemos que no es así. El Señor nos ayude. Y le nombraba, ¿cierto?, el taller que tuvimos de escanearnos. ¿Qué significa escanear? Aquí yo busqué unos significados. Para mí, por ejemplo, puse el significado que es para mí evaluar, revisar. De ahí una definición de Google dice, pasar un objeto a través de un escáner para obtener una imagen en su interior. ¿Ya? Esto no es como que yo evalúo a una persona así de forma superficial, sino que voy más allá. Y es lo que Dios nos manda también que hagamos en nosotros mismos, que hagamos un escáner, que nos examinemos nuestro interior, cómo estamos.
Quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 13. Versículo 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que en Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Bueno, acá su palabra es clara, ¿cierto? Como lo que decía, Dios nos manda a examinarnos a nosotros mismos, porque es necesario. Pero ¿por qué debemos examinarnos? Aquí yo puse 3 puntos. Primero, el examinarnos para nosotros no debe no debe ser así como tengo que examinarme, pucha que lata, no. En nosotros el examinarnos tiene que ser una necesidad. ¿Por qué? Al ser una necesidad hemos entendido el valor de la obra de la justificación, lo que Dios hizo por nosotros. Y la valoramos tanto que continuamente estamos revisándola. Cuando hacemos esto, el Espíritu Santo actúa en nosotros y nos muestra dónde y cómo estamos, o sea, en qué camino. Por eso, como le decía acá, debe ser en nosotros una necesidad el poder examinarnos. Como le decía igual anteriormente, no hay que confiarse, porque su palabra misma dice que si nosotros confiamos en nuestras capacidades, en que estamos bien, nuestro fin va a ser el de muerte. Entonces, que tengamos esa necesidad de ver a la palabra, porque la palabra es lo que nos dejó el Señor para también podernos examinar. A veces queremos que Dios nos hable de una persona, que Dios, no sé, mande un ángel para que nos hable, cuando Él dejó todo en su palabra. Basta solo con abrirla y Dios ya me está hablando. Así que el Señor nos ayude. El segundo punto del por qué debemos examinarnos, porque el exterior se nota fácilmente. Puedo mostrar una forma de ser superficial contraria a lo que soy en el interior, porque las cosas que tenemos en el interior son más difíciles de identificar, incluso para nosotros mismos. Por eso debemos estar alerta, por eso Dios nos manda que no nos confiemos, porque en el día a día todos tenemos nuestras fallas, todos tenemos nuestros errores. Y a veces de verdad que no nos damos cuenta en que hemos fallado. Termina el día, nos acostamos y pensamos, hoy día hice una buena acción, pero nos acordamos de las cosas malas que hacemos. Poco y nada, yo creo. Entonces, durante el día, como pasan muchas cosas, lo ideal es que cuando llegue la noche, nuestro descanso, o quizá en un tiempo de ocio, poder decir, ¿estaré haciendo las cosas bien? Hoy en día he agradado al Señor. El tercer punto, porque es muy fácil caer en algo sin darnos cuenta, y nos pasa a diario. Todos los días caemos en cosas que no edifican. Por eso el Señor también nos manda a que velemos en su palabra, a que velemos en sus caminos, porque como decía, es muy fácil desviarse, es muy fácil que podamos caer en cosas cuando no estamos siendo constantes en las cosas de Dios. ¿Y qué dice Pablo de sí mismo? Aquí tenemos un ejemplo de Pablo, que al ser apóstol quizá uno lo tiene así como, oh, Pablo, un gran hombre del Señor, pero aquí vamos a ver que él mismo se hizo ser o se representó como uno de los pecadores más grandes. Y eso lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, terminando el versículo 15, dice, de los cuales yo soy el primero, o sea, de los pecadores. Como le decía, algunos tenemos a Pablo por un gran apóstol de Dios, pero aún así, aunque fue un tremendo hombre en las manos de Dios, él se considera de los más grandes pecadores. Y es como nosotros también debemos examinarnos a nosotros mismos, porque también en su palabra nos dice que ninguno es más que el otro. Yo debo considerarme más pecadora que mi hermano, porque, claro, acá todavía no viene el Señor, pero si el Señor nos viniera a descubrir a nosotros, quedaríamos todos en vergüenza. Entonces, como decía, es lo que nosotros también tenemos que hacer. No victimizándonos, eso sí, porque a veces decimos, no, es que yo soy pecador, no merezco a Dios, no merezco sus caminos, no merezco sus bendiciones. Tampoco debemos victimizarnos, sino que reconociendo que soy pecador, ya, soy pecador. Pero ¿qué voy a hacer? Necesito pararme y decir, ¿qué voy a hacer si soy pecador? ¿Sigo victimizándome y quedándome ahí? No podemos hacer eso. El Señor nos ayude. Porque si seguimos igual también nos estamos engañando a nosotros mismos. Y a veces nos da miedo examinarnos, nos da miedo leer la palabra porque sabemos que con ella vamos a ser descubiertos, ¿cierto? A veces no nos gusta que nos saquen nuestras yayitas. Pero es necesario, como también le decía en un comienzo, para crecer, para seguir en los caminos de Dios. Y también es importante examinarnos para saber la opinión de Dios, ¿cierto? En que es nuestro creador. Entonces, sí o sí tenemos que saber su opinión. Porque ¿cómo sabremos que le estamos agradando si ni siquiera le preguntamos? Si ni siquiera nos interesa saber su opinión. El Señor nos ayude. Y aquí puse un ejemplo. Bueno, dos ejemplos. ¿Cómo los trabajadores sabrán que están haciendo un buen trabajo si su jefe o líder no inspecciona lo que han hecho? ¿O cómo un estudiante sabrá que hizo bien su tarea o prueba si no es evaluado por su profesor? Asimismo, es necesario que nos examinemos con Dios a través de su palabra. Como dada estos ejemplos, ¿cierto? Cuando uno da una prueba o, por ejemplo, una tarea, tiene que sí o sí ser revisado por el profesor, porque quizás nosotros pensamos que la entregamos bien, pero podemos tener algunos errores en nuestra tarea o prueba. ¿Y eso qué nos ayuda? A que más adelante eso ya lo tengamos consciente, lo volvamos a estudiar y ya lo sepamos. Asimismo nuestra vida. Asimismo tenemos que ser con el Señor. Señor, mira, yo pienso que en esta área estoy bien y en esta puede que no, pero tú dame tu opinión. Entonces, y es gratificante también cuando uno hace eso, porque a veces uno piensa que tenemos un Dios solamente que juzga, porque a veces nos enfocamos en solamente una área del Señor,
pero nos olvidamos también que Él perdona y para eso tenemos que confesarnos. Y yo le invito a que no tengamos miedo de evaluarnos, porque solo así sabremos cuál es el camino correcto, si estamos en él o no. Y sobre todo que quien nos examina es alguien íntegro por esencia, o sea, el Señor donde lo mire es correcto, donde uno lo pueda, así como los fariseos que antes trataban de buscar a Jesús, ¿cierto? Encontrarle alguna falla, no encontraban ninguna. Asimismo el Señor con nosotros, ¿cierto? Donde nosotros podamos mirarle, el Señor es bueno, es bondadoso, es perfecto. Entonces, con más razón, tenemos que acudir a Él. ¿Qué opina de nosotros? Y también es alguien que sabe qué debemos mejorar y qué debemos dejar. Y como mencioné en el comienzo, ¿cierto? Que hay un camino donde transitan los sabios y donde transitan los necios. A veces pensamos que ser sabio significa sabérselas todas. A veces pensamos que ser sabio significa que el que lleva una vida más intachable, como le decía, lo superficial. Pero la palabra nos dice que el sabio es quien ve sus errores y trata de enmendarlos, de corregirlos. Esa es la persona sabia. Y eso lo podemos ver en Proverbios, capítulo 15, versículo 31 al 33. Dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Bueno, estos versículos están súper claritos. Dice que el que escucha la corrección tiene entendimiento, o sea, sabiduría. O sea, mientras nosotros más nos arraiguemos a la disciplina de Dios, más sabios vamos a ser. Y quiera, cierto, el Señor y ponga en nosotros ese querer, así también su entendimiento y su sabiduría. Y nuevamente digo que el examinarse es algo esencial para la vida del cristiano y debe hacerse todos los días, no en ocasiones puntuales, sino que ojalá hacerlo todos los días. Y digo ojalá porque sabemos que nadie, por lo menos yo, no soy de examinarme todos los días. Entonces por eso dijo ojalá examinarnos todos los días y viviríamos una vida más correcta también delante del Señor. ¿Y por qué examinarnos todos los días? Porque todos los días necesitamos de Dios. Todos los días necesitamos buscarle a Él. Y eso también encierra a que necesitamos también su aprobación. Vamos a ir a Génesis 1, versículo 31. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué podemos ver aquí? El Señor trabajó 6 días, ¿cierto? Todos los días hizo algo diferente. Pero aún así no se quedó solamente en que lo hizo y me voy a descansar, sino que dice, y vio todo lo que había hecho, o sea, lo examinó, incluso sabiendo que Él es todopoderoso y hace todas las cosas bien. Aún así, Él examinó toda su creación. Entonces, ¿qué más nos queda para nosotros? Que somos imperfectos, con más razón debemos examinarnos a nosotros mismos. Así que
el Señor nos ayude, ¿cierto?, cada día porque no es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible. Y también el examinarse trae beneficios para nosotros. Fortalece nuestra relación con Dios, nos hace vivir con humildad, nos hace ser más conscientes y valorar más la justificación por medio de Jesús. Y anoté estos 3 puntos porque a veces decimos, ¿cómo puedo mejorar mi relación con Dios? ¿O cómo puedo ser más humilde? Y la clave es esta, examinarnos, vernos cómo estamos delante de Dios, trabajar en lo que nos falta, porque nos falta mucho. Todos los días tenemos que trabajar en algo que nos falta. Y aún así, si trabajamos todos los días, si de verdad nos disponemos a trabajar todos los días, aún nos va a faltar. Así que no debemos conformarnos ni confiarnos en que estamos bien. No nos relajemos ni seamos conformistas. Busquemos de Dios y su constante aprobación. Y nosotros tenemos, como decirlo, una ventaja en los caminos del Señor, porque si podemos ver, en el Antiguo Testamento las personas no tenían al Espíritu Santo, ¿cierto? Como lo explicaba en un estudio la pastora, las personas no tenían al Espíritu Santo, por eso también era necesario que hicieran sacrificio y todo lo que conocemos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué le digo esto? Porque antes, cuando Dios se movía a través de una persona, depositaba el Espíritu de Dios en momentos puntuales y lo sacaba. O sea, no era que esa persona de por sí tenía el Espíritu de Dios, no. Dios lo aposentaba un momento que necesitaba utilizarlo y lo sacaba. Y nosotros, hermanos, desde el Nuevo Testamento, cuando fue la resurrección de Jesús, nos dejó al Espíritu Santo. Y es el que mora hoy día en nuestras vidas. Y tenemos que aprovecharlo porque yo decía adelante, si yo hubiera vivido en el Antiguo Testamento, quizás cómo iba a servir a Dios si no hubiera tenido el Espíritu Santo. Entonces también es importante que le tomemos en cuenta en nuestro día a día, ¿cierto? Porque también es la persona que nos convence si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Y muchas veces no lo escuchamos. Nos dice, ¿sabe qué? Esto no está bien y nosotros, no nos importa. Pero es importante que ya es hora de tomarlo en cuenta, hermano. Y cómo el Espíritu Santo ayuda a nosotros a examinarnos a través de sus frutos, ¿cierto? En varias ocasiones en la predicación han dicho que es imposible que un hijo de Dios no tenga un fruto, al menos uno. Entonces también a través de eso podemos examinarnos y pedir dirección al Espíritu Santo. Y quien nos guía también a la hora de saber si estamos bien o mal. Así que esa ha sido la palabra, hermano. El Señor sea bendiciendo esta palabra en cada uno de sus corazones